Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy les damos la bienvenida a este culto virtual que tenemos. Gracias a Dios por estas herramientas que el Señor nos ha dado, que podemos glorificar al Señor juntos, aunque sea a la distancia. Les damos la bienvenida a todos en sus casas y gracias también a los que están con nosotros hoy. Vamos a comenzar este culto sabiendo que Dios lo hizo para que nos gocemos, para que nos alegremos en Él. En el Salmo número 27, vamos a comenzarlo leyendo la Biblia, leyendo el Salmo número 27, para que les voy a dar tiempo para que ustedes lo busquen en sus casas. Y lo vamos a leer un versículo yo, un versículo allá en sus casas. Bueno, aquí también donde estamos en el salón para los que nos acompañan. Que hoy estamos también con el, alejamiento social, cada uno bien separaditos. Pero gloria a Dios por los que están aquí también. Salmo número 27. Yo leo un versículo, ustedes leen otro en sus casas y terminamos juntos en el versículo 14. En mi Biblia dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo de David. Versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis acusadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. 4. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón, ustedes, versículo 8. Dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. ¿Ustedes el 10? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. El 12, ustedes. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Todos juntos, versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Yo quiero que aquí en casa, allá en casa y los que están aquí, pueda decirle a la persona que tiene al lado, que tiene de larguito, aguarda a Jehová, esfuérzate, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén, gloria a Dios. ¿Qué les parece si oramos y le entregamos este tiempo al Señor y glorificamos su nombre? Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas, por tu misericordia, Señor, que ha sido derramada sobre nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has guardado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, queremos bendecir a las personas que están en sus casas.
hoy, Señor, a esos niños, niñas, Señor, a sus papás, a los abuelos, a los tíos, Señor, a los jóvenes también, Señor. Los bendecimos también a esos ancianos, Señor, esas personas de la tercera edad que nos están viendo, también los bendecimos y los cubrimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo y por este culto, Señor, en el cual estamos haciendo una ofrenda y un sacrificio de alabanza delante de ti, Señor. Gracias. Yo les voy a invitar a todos a que alabemos al Señor y le cantemos a Él. Gracias, Señor, por el amor que ha sido derramado sobre nosotros, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Vamos a hablar acerca del amor de Cristo. Dice este canto que el amor de Dios es más profundo que el mar. Dice, más allá del cielo está, y que el amor de Cristo va a bastarnos a nosotros, va a ser suficiente para nosotros en nuestras vidas, en nuestras familias y en este tiempo. Gracias, Señor Jesús, por ese profundo amor. Aleluya. Gracias, Señor. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Vamos a decirlo. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Amén, sí, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor derramado sobre nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré.
me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Así es. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Sí, Señor Jesús, tu amor nos basta, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús. Denle un aplauso ahí donde usted está al amor de Cristo. Gracias, Señor, que nos ha guiado, que es suficiente para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Usted puede darle gracias ahí donde está y decirle: Señor, hay muchas razones por las cuales darte gracias, por las cuales decirte que tú eres, Señor, nuestro Dios, por las cuales, Señor, hoy te entregamos nuestras vidas solo a ti, Señor, y hacemos una ofrenda de adoración delante de ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Usted puede pensar en alguna razón por la cual alabar a Dios en este día y darle gracias. Hay muchas. Gracias, Señor, porque nos has sostenido, porque estás aquí con nosotros, Señor. Tu presencia está en este lugar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre es santo.
acerque ya el final, aún así te seguiré cantando por 10,000 años y la eternidad. En todo lo que soy, bendiga al Señor, su nombre. Con todo mi ser, cantaré, su nombre alabaré. En todo lo que soy, bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser, cantaré, su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Te alabamos, Señor Jesús. Solo a ti, Señor, tu nombre se ha levantado, Señor, en cada lugar, Señor, donde te estemos alabando y dándote gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo de adoración, de alabanza, Señor, que hemos traído delante de ti. Queremos seguirte adorando y alabando, Señor, cada minuto de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Voy a pedirle a mi hermano Minor, que se encarga de la parte de las ofrendas, para que pase. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, para mí es un placer poder comunicarme con todos ustedes en este día. Lamentablemente no todos tenemos la facilidad y la oportunidad que tengo en este momento y me siento muy agradecido con Dios de poderme dirigir a todos ustedes. Instarles y animarles a seguir contribuyendo y a seguir haciendo sus donativos a la iglesia. Ustedes saben que continuamos con los mismos gastos de operación, la luz, la electricidad, el agua, todos los gastos de operación, las cargas sociales. Y tenemos que hacer frente a todo esto, hermanos. En realidad el Señor sabemos que no necesita nada de nosotros. Él es el dueño del oro, la plata y todas las riquezas que nosotros podamos conocer. Les instamos a seguir haciendo sus donativos a través de los medios que ya les habíamos indicado anteriormente. Tenemos las cuentas en el Banco Nacional de Costa Rica. Esta cuenta tiene un número muy largo, pero entonces nada más recordarles que está a nombre de la Asociación Iglesias Bíblicas Costarricenses, cuenta Berea. También pueden hacer sus donativos a través de las herramientas tecnológicas que se nos han proporcionado, las apps o las transferencias electrónicas a esa cuenta que les mencioné, cuyos números están siendo proporcionados a través del WhatsApp de la iglesia. Otra forma es a través de los miembros del Comité de Finanzas. Ustedes nos ponen un mensaje por WhatsApp a don Alberto Soto, a don Marvin Cabezas o a mi persona, a Minor Ortiz, y nosotros coordinaríamos la forma en cómo podemos hacer llegar esas ofrendas y diezmos a la iglesia. En estos tiempos de zozobra, tenemos que tener en cuenta de que el Señor es nuestro pastor, tal y como lo señala Salmos 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y nada es nada, nada ni en salud, nada de nuestras necesidades básicas nos van a hacer falta si estamos asidos al Evangelio y a Jehová. Vamos a orar, hermanos, para que dispongamos en nuestros corazones de un monto, de una ofrenda, del diezmo, y para hacerlo llegar a nuestra iglesia. Señor Jesús,
Tu palabra dice que cuando claman los justos, tú nos oyes y nos libras de todas las angustias, de todos los problemas, de todas las necesidades. Te pedimos, Señor, y te damos gracias por todas las bendiciones que siempre nos das a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestros problemas, de nuestros pecados. Y te damos gracias porque nunca nos has desamparado. Tú eres el dueño, Señor, del oro, la plata y todas las riquezas de este mundo, y así lo reconocemos. Sabemos que no te hace falta nada y que si damos es por agradecimiento de todo lo que hemos recibido de ti. Señor, te pedimos que en esta pandemia, en esta tragedia, protege a los ancianos, provee a las personas que no tienen, y te pedimos que recibas nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras contribuciones para bien, Señor. Bendice todos nuestros hogares en estos momentos de angustia, Señor. Danos paz, danos tranquilidad. En el nombre de Jesús, amén. Todo lo que soy, bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser, cantaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré. Gloria a Dios. Amén. Amén. Este tiempo es de dar gracias al Señor y damos gracias por su misericordia, damos gracias por su fidelidad y damos gracias porque servimos a un Dios vivo, a un Dios que resucitó de entre los muertos y a un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Gracias, hermanos, por su fidelidad y por su seguir caminando juntos, y sabemos que Dios va a seguir trabajando y obrando. Antes de entrar hoy a la palabra del Señor, acostumbramos cada vez que nos reunimos pasar los niños al altar, y la iglesia ora por todos nuestros niños. Y aunque estamos a la distancia, me gustaría que sus hijos, usted los ponga de pie, ponga sus manos sobre ellos. Bueno, no tenemos que guardar distancia, pero vamos a estar orando por nuestros hijos. Y siempre les digo, recuerdo que una hermana de la iglesia nos enseñó hace un tiempo atrás que ella oraba por sus nietos, por sus sobrinos. Cada vez que levantaba sus manos y oraba en el altar, ella estaba poniendo en el altar del Señor también a sus nietos, aunque no estaban aquí. Pues yo le invito entonces, hermanos, que en un acto de fe nos unamos y oremos por nuestros hijos, los cubramos en oración, sobre todo en este tiempo, pero rogando también por su vida espiritual, para que Cristo sea revelado, para que Cristo sea mostrado y que ellos puedan tener una experiencia viva, real, con un Dios vivo, un Dios que les ama, un Dios que tiene planes y propósitos para con su vida. Así que donde estamos, por favor, niños, inclinen su rostro, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Papás, abuelos, tíos, toda la iglesia, por favor, oremos por nuestros niños. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos a ti, dándote gracias por este regalo que nos das de nuestros hijos. Los niños de la iglesia son un regalo, son una bendición. Nos sentimos agradecidos, nos sentimos orgullosos por ellos. De tenerlos con nosotros es un privilegio que Dios nos da. Hoy rogamos, Señor, que en este tiempo la palabra de Dios sea iluminada a su espíritu, a su corazón, que la semilla de la palabra que los papás están dando en sus devocionales, en sus oraciones y en la iglesia, Señor, produzca el reino de Dios en sus vidas, para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Señor, que sea tu gracia, que sea tu favor y que sea tu misericordia envolviendo sus vidas. Y todo que sea en contra de sus vidas, que el diablo traiga para robar, para destruir, sea reprendido y sea cancelado en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por ello, Señor. Gracias por edificar sobre sus vidas en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, vamos a continuar entonces
En nuestro estudio, hermanos, que estamos llevando de Marcos, hemos predicado Marcos. El año pasado duramos 9 meses predicando el Evangelio de Marcos. Y este año hemos arrancado un poquito tarde, pero ya vamos por Marcos 9, lo terminamos la semana pasada. Podríamos hablar más de Marcos 9, pero voy a dejarlo allí con el permiso de ustedes. Sé que hay más Biblia para hablar, hay más temas que podría tocarse o que están allí, pero me voy a permitir a pasar a Marcos capítulo 10. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo 10 de Marcos. Y por favor, ahí donde ustedes están, abran sus Biblias, busquen Marcos capítulo 10 y vamos a leer del verso 1. ¿Sí lo tienen? Y vamos a leer hasta el verso 12. No voy a citar los 12 versículos, difícilmente vamos a avanzar. Mi meta es alcanzar por lo menos los 2-3 primeros versículos, pero espero en Dios que usted me acompañe, que usted entienda para tener todo el contexto de la Biblia, del mensaje que el Señor tiene en este pasaje para nosotros. Jesús enseña sobre el divorcio. Y hoy vamos a escuchar las palabras de Jesús sobre el divorcio, pero más que el divorcio, hermanos, vamos a oír los consejos de Dios para el matrimonio, para la familia. Y usted que es joven, usted que está en tiempo de noviazgo, usted que está orando por una esposa, un esposo, hoy vamos a aprender principios eternos, principios bíblicos, teológicos, cristocéntricos, bíblicos, de lo que el Señor habla de lo que es el matrimonio. Y espero tener un buen énfasis en esa parte y espero que ustedes lo entiendan así. Pero definitivamente sí estamos metiéndonos en un tema bastante delicado y tenemos que acercarnos a este tema con un corazón pastoral, con un corazón de verdad que no queremos lastimar ni ofender. Y espero que ustedes tengan la apertura en su corazón, en su espíritu y en su mente para permitir hacer el dolor y hacer nuestras, ¿qué le podríamos llamar? Las experiencias negativas que hemos tenido, que hemos arrastrado en este mundo. Y que hoy la palabra de Dios venga como ungüento, venga como aceite, traiga refrigerio a tu corazón, traiga refrigerio a tu mente y que podamos entender el reino de Dios, la voluntad de Dios, el poder de Dios en la familia. Bueno, vamos a leer entonces Marcos capítulo 10 del 1 al 12. Me permito leer para ustedes, por favor, acompáñenme. Dice así: levantándose de allí, esto es importante, aquí hay un movimiento, ya voy a hablar de ello, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, o sea, la gente, a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Era costumbre de Jesús hablar y predicar y anunciar el evangelio. Y se acercaron los fariseos, y le preguntaron para tentarle, y subraya esa palabra, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Verso 3, él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Verso 4, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Aquí está hablando de un pasaje del Antiguo Testamento. Hoy no voy a meterme, aunque lo voy a mencionar brevemente. Posiblemente más adelante voy a hablar un poquito más sobre esto. Pero es interesante lo que ellos contestan. Permitió dar carta de divorcio. No es así como ellos dicen, pero ellos lo interpretaron así. Y permitió que los hombres podían repudiar a sus mujeres. Verso 5. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento.
Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Ya no está en el pueblo, ya no está con la multitud. En casa los discípulos le preguntan a su maestro y le dicen: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿comete adulterio contra ella? Verso 12. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, ¿comete adulterio? Oramos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para que nos ilumines, nos enseñes, que hoy podamos entender tu palabra. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que tu Santo Espíritu traiga esta palabra a nosotros y penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Que esta palabra sea para edificar, para construir, para levantar, que produzca gozo, que produzca salvación a cada oyente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Saben, hermanos, estaba leyendo un reporte y lo traje aquí. En Estados Unidos, el año pasado, hubieron más de 1 millón de divorcios. 1 millón de divorcios. ¡Wow! Eso significa que por lo menos 2 millones de personas son afectadas, porque es un matrimonio, se separan. 1 millón por 2 son 2 millones. Y a eso sumémosle si hay hijos, la cantidad de hijos. Pero el divorcio va más allá aún. Afecta a padres, afecta a abuelos, afecta a más de un núcleo familiar bien grande. Y el impacto del divorcio en nuestra sociedad, hermanos, es enorme y espantoso el daño que hace a los corazones y a las vidas, aún hasta de los niños que son víctimas de ese divorcio. Este tema debe ser abordado, como dije al principio, con un corazón muy pastoral, porque es un tema muy sensible para tratar. Y crean por favor que lo menos que queremos hacer es lastimar o ofender. Sí creo que esta epidemia de divorcios que estamos viviendo en nuestros tiempos, dentro y fuera de nuestras iglesias, hermanos y hermanas, amigos que nos están escuchando, es por falta de conocimiento bíblico. Es por falta de una relación profunda con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Costa Rica no pude conseguir las estadísticas, pero le aseguro, hermanos, amigos que me están escuchando, que en nuestra sociedad y nuestras familias, en cada una de nuestras casas, siempre hay por lo menos uno que ha sufrido el divorcio o está sufriendo el divorcio. Es algo que golpea y sigue golpeando, y es algo que Satanás, el diablo, ha venido a destruir, a robar lo que Dios ha instituido. Y hoy queremos penetrar en este estudio, en esta palabra que Jesús nos da para traer edificación a sus corazones. Pero antes de eso, quiero ubicar el texto con el contexto un poquito. Y para ello quiero leer el verso 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Marca este pasaje
definitivamente, hermanos, marca el fin del ministerio galileo de Jesús. O sea, el fin del ministerio de Jesús en Galilea. Durante más o menos aproximadamente 2 años, Jesús ha estado ministrando en Galilea. Algunos dicen que es más de 2 años y algunos hasta dicen que puede ser alrededor de 3 años, pero entre 2 y 3 años Jesús estuvo en esta región. En este tiempo, Él ha estado preparando a los discípulos para lo que viene por delante. Este pasaje nos marca, es un cambio que marca el fin de este ministerio de Jesús. Un ministerio, hermanos, un tiempo donde Jesús ha estado hablando a su iglesia, ha estado hablando a sus discípulos, ha estado capacitando a sus apóstoles. Por eso, lo importante y la urgencia y la severidad de sus palabras anteriores a sus discípulos que vimos el domingo anterior, se acordarán que la enseñanza el domingo anterior, las palabras de Jesús eran muy fuertes hacia la iglesia, muy fuertes hacia el amor que debe haber y debe manifestar la iglesia. Estaba recordando hoy temprano que Juan, el ímpetu de este muchacho Juan, en Marcos, Juan es un muchacho joven, no es un anciano, no es el apóstol del amor como lo conocemos ahora. Es un muchacho ímpetu, un muchacho orgulloso. Y le dice, vimos a un hombre echando demonios y lo detuvimos. Era un hombre también que llegó con su hermano y con su mamá y le dijo, permíteme que cuando estemos en el reino de los cielos uno se siente a la izquierda y otro a la derecha. Ahí estaba Juan. Pero Juan aprendió las palabras que Jesús dijo. Juan manifestó el propósito y el fin con el cual Dios nos llamó, y eso es lo que esperamos, que Dios manifieste y traiga el propósito con el fin que Dios nos rescató a cada uno de nosotros. Y podemos ver a Juan hablando, como leímos el domingo pasado, sin amor nada somos. Durante 2 años Jesús ha estado ministrando en Galilea. El Señor se mueve del norte al sur. Cambia totalmente su dirección. Cambia totalmente su rumbo. Y ahora entra en la última parte de su ministerio. ¿Qué significa esto, hermanos? Primero, que 2 años estuvo en Galilea enseñando, perdonando, ayudando, pero ya ese tiempo se acabó. Ya no va a estar más en Galilea. Los que estuvieron en Galilea no creyeron en Él, no todos creyeron en Él, y ese tiempo se agotó y Jesús se movió a otro lado. Y ahora Jesús entra en otro episodio, en una parte final de su ministerio. Cuando el Señor se mueve, hermanos, entra en la última parte de su ministerio. Él camina hacia la cruz, hacia Jerusalén, hacia su pasión y su resurrección. Jesús llega a la región de Perea, así se llama la región donde Él llama. Y de esta región no sabemos mucho, sabemos muy poco. Sus pasos fueron seguidos por los fariseos. Aunque Jesús cambió y los de Galilea se quedaron allí, hermanos, vean qué interesante, una vez más, como hemos visto en toda vez que nos acercamos a Marcos, cómo los religiosos persiguen a Jesús. Y aquí están otra vez en el verso 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron. Y la pregunta tiene un fin. La pregunta es para tentarle, para ponerle a prueba. El Señor se mueve hacia Jerusalén. Jesús llega a la región de Perea. Sus pasos fueron seguidos por los fariseos. Y estos fariseos estaban atacando con sus palabras a Jesús. El ataque. ¿Cuál es el ataque? Se acercaron para tentarlo. ¿Cómo? Ellos querían que Él fracasara.
Ellos querían llevar a Jesús a una prueba que él no pudiera pasar. Ellos tenían dos cosas en mente cuando se acercan a Jesús. La primera, querían desacreditarlo con el pueblo para que él perdiera popularidad. Lo primero que ellos querían hacer era desacreditar a Jesús, que Jesús quedara mal ante el pueblo, pero también tenían una segunda intención, querían destruirlo, querían que él muriera. Eso era lo que ellos querían y más adelante lo vamos a estar viendo un poquito más. Esta pregunta que le hacen no es una pregunta a la ligera. No es que se le ocurriera de pronto, vamos a preguntarle a Jesús. Es una pregunta bien pensada, bien calculada. Ellos vienen para desaprobarlo, para llevarle a la destrucción. Y la pregunta que le hacen ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? Hermanos, el Evangelio de Mateo añade algo más, dice, añade por cualquier cosa, el pasaje paralelo. O sea, la pregunta va más allá, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier cosa? Y eso, hermanos, tenemos que ponerle atención porque eso nos va a decir muchas cosas. Ahora, ¿cómo intentaban desacreditarlo? ¿Cómo los fariseos pensaron que podían desacreditarlo? El divorcio era algo muy común en aquel tiempo, en aquel momento en Israel. Las mujeres eran tratadas como si no tuvieran ningún derecho. Los fariseos eran líderes en esto, no solo por lo que enseñaban, sino también por el ejemplo de sus vidas. Constante y continuamente se estaban divorciando. También ellos enseñaban que el hombre se podía divorciar por cualquier razón. Eso era, básicamente esa era su doctrina, era lo que creían. Por lo menos la gran mayoría de aquel tiempo, ellos pensaban que por cualquier cosa podían separarse o divorciarse o repudiar a su esposa. Maltrataban a las mujeres y las mujeres eran tratadas como peor que un perrillo. Increíble. Y querían llevar a Jesús a ese nivel, pero el Señor es Dios y Él nos va a mostrar su gracia y su misericordia. También ellos enseñaban que el hombre se podía divorciar por cualquier cosa. Esa era su doctrina, era lo que creían, por lo menos la gran mayoría. Que usted podía divorciarse por cualquier razón. ¿Se imagina, hermanos? ¿Se imagina, amada iglesia? Que nos reunamos, que nos congreguemos, que hagamos seminarios para enseñarle a los hombres que se pueden divorciar por cualquier cosa. Así eran los fariseos. Esa era la doctrina de los fariseos y era la religión popular de Israel y eran los líderes religiosos de Israel y la gran mayoría de Israel, de judíos, pensaban, creían y se comportaban de esa forma. Podían divorciarse por cualquier cosa. Había un rabino que se llamaba el Rabí Shammai, el rabino Rabí Shammai. Shammai, decía que no debía haber divorcio, pero no tenía muchos seguidores, pues no era una postura muy popular. Pero había otro rabino, un rabino muy famoso, Gilé. Había muerto unos 20 años antes que Cristo. Su influencia se sentía mucho en aquellos días y su postura era una postura popular, dominante, y él decía: usted puede divorciarse por cualquier razón. Ponga atención, se puede divorciar de su esposa por quemar el arroz, por poner mucha sal a la comida, si no se peina
o si ella dice algo que no es muy noble de su suegra, usted puede divorciarse. Si la mujer se levantaba despeinada con el pelo parado y el hombre se quedaba viendo, uy Dios, ¿qué pasó? Esa era una excusa para divorciarse. No estoy bromeando, hermanos. No es un chiste. Esa era la religión popular y lo que mayormente gobernaba la intención de Jerusalén, de Israel, de los judíos. ¿Se imagina eso? Wow. Puede divorciarse, decía este rabí Shammai, si encuentra a alguien más linda que ella. Entonces la esposa se vuelve inmunda a sus ojos. Por eso podía divorciarse. Porque de pronto ve a la esposa más fea y de pronto ve una muchacha más bonita. Entonces eso cae repudio a su corazón y ese repudio le permite divorciarse. Estamos hablando del matrimonio, del núcleo de la familia. ¿Qué sostenía en esta sociedad religiosa a la familia? ¿Qué era lo que afirmaba el hogar? ¿Qué era lo que afirmaba el propósito de Dios con los hijos? Se había perdido totalmente. ¿Se imagina, hermanos? Por increíble que suene esto, hermanos, si una mujer llegaba al tiempo de dar a luz, su embarazo había llegado al fin, y cuando nacía el bebé, si era una chiquita, no era un varón, si no era un varón, por eso podía divorciarse, porque la mujer no tuvo un niño varón. Por increíble, ahora sabían, hermanos, que suene esto, ellos sabían cuál era la postura de Jesús. Cuando ellos se acercan a hacerle esta pregunta a Jesús, ¿es lícito? Este es el contexto que está viviendo Jesús, donde Jesús está predicando y ya ellos habían escuchado, habían oído las enseñanzas de Jesús al respecto. Ellos sabían que Jesús tenía una postura firme, fuerte en cuanto al divorcio. Y lo sabían porque Jesús se lo había referido a esto antes. Mateo 5, 31 y 32, para que tomen nota. Lucas capítulo 16, versículos 17 y 18. Ahorita lo vamos a estar citando. En Mateo Jesús dice, ustedes se divorcian sin causa alguna. Y cuando ustedes se divorcian sin causa alguna, ustedes están cometiendo adulterio. En Lucas Jesús dice, ustedes hacen que todos sean adúlteros, le está diciendo Jesús a los fariseos. Ustedes hacen que todos sean adúlteros al enseñar y al practicarlo, el divorcio. Y debido, hermanos, a la popularidad de esa doctrina, la posición de Jesús debe haberse esparcido. Yo me imagino como un incendio. La gente estaba murmurando. El Mesías, el Maestro, el Rabí, Jesús, está diciendo cosas muy fuertes contra nosotros. Hermanos, creo firmemente, al acercarme a este texto, que ellos esperaban que Jesús saliera con una afirmación muy fuerte. Que Jesús iba a decir algo bien directo, bien fuerte acerca del divorcio. Y eso iba a provocar que la gente se aislara, se intimidara. Porque, hermanos, seguramente la gran mayoría ya se habían divorciado, por lo menos una vez. Si eso era lo que vivían, eso era lo que comían a diario. Y segundo, Jesús les va a decir a ustedes, son unos adúlteros. Y esto causaría que su popularidad decayese.
Esa era la intención de esta pregunta, número 1. Que Jesús no fuera popular, que Jesús no fuera amado, más bien fuera rechazado y quizás hasta odiado. Ellos querían que Jesús se viera como alguien intolerante, como alguien rígido y que no estaba de acuerdo con las enseñanzas de los rabinos de aquel tiempo. Ellos querían que el pueblo sintiera que Jesús era ante los rabinos, que no aceptaba la religión, que era alguien tan estrecho que iba en contra de la cultura, que era alguien tan legalista que no daba ninguna libertad. Si Jesús tan solamente hubiese contestado, ¿se imagina a Jesús contestando? Les estoy diciendo, eso es correcto. No pueden divorciarse, son unos adúlteros. Si Jesús hubiese contestado así, por nada se pueden divorciar. Eso lo hubiera desacreditado. Por lo menos los fariseos pensaban eso, pero era más que desacreditarlo. Ellos querían destruirle. Y usted me preguntará, o se estará preguntando allí en casa, ¿y cómo esta pregunta puede causar destrucción, puede traerle muerte a Jesús? Permítame, no sabemos mucho de Perea, donde Jesús fue, pero hay unos datos interesantes sobre Perea, uno en particular. Sabemos que había en Perea una fortaleza llamada Macario. Y ahí había una prisión que pertenecía a Herodes Antipas. ¿Se acuerda la iglesia? ¿Les suena ese nombre, Herodes Antipas? ¿Quién era? ¿Quién era Antipas? Allí estuvo en esa cárcel, en la propiedad de este Herodes, estuvo encerrado un hombre muy famoso. ¿Se acuerdan cuál era? Era Juan el Bautista. En ese lugar donde Jesús está ahora, es donde Juan fue encarcelado y es donde Juan fue muerto. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Sí? Herodes Antipas fue quien mató a Juan el Bautista. Y la razón de por qué lo mató fue porque Juan le acusó a él de adulterio. Esa historia la puede encontrar usted en Mateo 14:3. Pero yo quiero que usted lea conmigo Marcos 6 para que recordemos brevemente su historia. Y vamos a leer Marcos 6 del verso 16 al verso 19. Marcos 6 del 6 al 19 para recordar brevemente la historia. Y quiero, porque si hay algún oyente que no sepa, que tenga el contexto brevemente. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Qué susto se llevó, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Subraya ese nombre, Herodías. Y vean lo que dice de Herodías: mujer de Felipe, su hermana, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. O sea, que Herodías era la esposa del hermano. Herodías era prima. Y él le robó la esposa a su hermano. Y cuando Juan le señaló y le dijo: eso que tú estás haciendo se llama adulterio, este hombre encarceló a Juan por haberlo acusado de adulterio. Verso 18, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Y ahí sigue la historia más adelante. Entonces, hermanos, Juan dice: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Quizás Jesús pudiese terminar igual que Juan.
entendiendo el punto. Me estoy tratando de comunicar. ¿Me están entendiendo el punto, iglesia, ahí en su casa? Lo que los fariseos están tratando de llevar a Juan a un rincón del ring, arrinconarlo con un argumento que ya había existido en el pasado. Estaba en el territorio de Herodes, precisamente ahí estaba Herodes, y ese argumento lo había utilizado ya y había funcionado, y ellos estaban tratando que Jesús cayese en esa trampa. Ellos querían llevar a Jesús a ese punto. Quizás Jesús podía acusar a Jesús ante Herodes de lo mismo que Juan, y quizás tendrían la misma suerte. Entonces, hermanos, esta pregunta es para desacreditarlo, pero también esa pregunta lleva la intención de matar a Jesús. Esa pregunta que le hacen en Marcos 10 es una pregunta pensada, argumentada, bien planeada, y se la presentan como muy sencilla. Pero vea la respuesta de Jesús. Vea la respuesta, hermanos. ¿Sí? ¿La tienen? Vamos a Marcos 10, verso 3. Y respondiendo le dijo, ¿qué os mandó a Moisés? Le está mandando a los 10 mandamientos. Está citando la palabra de Dios. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Cuando usted lee Deuteronomio y descubre este mandamiento, hermanos, es porque los israelitas estaban divorciándose y Dios da una orden para proteger a la mujer. Y tenía que presentarle una carta, y esa carta le daba derechos a la mujer. Y Jesús le dice, esa carta se hizo porque por vuestra dureza, por vuestra rebelión, porque ustedes, Israel, no estaba cumpliendo el mandato de Dios. Solamente lo menciono, aunque quisiera ahondar, tal vez en otra ocasión pueda hacerlo un poquito más. Quiero redimir un poquito el tiempo, pero quiero ubicarles. Jesús dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero escucha, hermanos, pero al principio, ¿de qué está hablando Jesús? De la creación. Nos lleva al inicio, donde todo comenzó, donde el plan de Dios descendió a la tierra, donde se presentó un diseño, un plan, un propósito, un lugar para la mujer, un lugar para el hombre. Jesús nos lleva allí y dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Wow, es que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Hermanos, Jesús evade la intención de estos corazones malvados que quieren desaprobarlo, que quieren destruirle. Y escuchen lo que el Señor les dice con esta respuesta. Versículo 7. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Está hablando de la pareja. Está hablando del matrimonio. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por eso cuando habla de la esposa de este hombre, hermano, Herodías, esta mujer, le dice, la mujer de tu hermano no es tu esposa. Jesús y la Biblia y Juan señalan, esa no es tu esposa. Y cuando Jesús conteste y ubica a los hombres con este mandamiento, hermanos, Jesús le está diciendo, no es lo que ustedes creen, no es lo que ustedes piensan, es lo que Dios estableció. Aleluya. Gloria al Señor. Jesús va más allá que los rabinos. Jesús va más allá de sí mismo. Él podía pararse y decir, yo pienso, yo opino, pero no hizo eso.
Va más allá de sus tradiciones. Jesús se remonta a Dios. Y su argumento, ¿no habéis leído? Como dice el pasaje paralelo. Hermanos, cuando Jesús dice, no habéis leído, no fue así al principio. Está citando Génesis capítulo 1, verso 27 y Génesis capítulo 2, verso 24. Ahora, la palabra de Dios es el cimiento de este asunto. Ellos pasaban leyendo la Biblia todo el tiempo. Los fariseos leían la Biblia todo el tiempo. Oraban en público, hacían sacrificios, tiraban sus monedas para que sonaran en ofrenda. Ellos sabían la Biblia, pasaban leyendo la Biblia. Las palabras de Jesús son sarcásticas para ellos. Ustedes pasan leyendo la Biblia. ¿No habéis leído? ¿No habéis oído desde el principio? Esto es como una bofeteada a su orgullo espiritual. Eso les tuvo que haber dolido a los fariseos. Y eso le tiene que doler a los religiosos. Pero ahora quiero, hermanos, que observemos 4 razones por qué no es lícito el divorcio por cualquier cosa. Y yo quiero que usted vaya conmigo, hermanos, a esa palabra que dice el verso 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Los hizo Dios. Hermanos, la palabra hizo significa creó. Es la misma palabra que usa en Génesis 1:27. Varón y hembra los creó. Es lo mismo que varón y hembra Dios hizo. ¿Me están siguiendo? Sí. Es la misma palabra. Adán y Eva, eso era todo. Qué lindo esa palabra, hermano. Lo primero que quiero que usted encuentre en esto es que un hombre fue creado para una mujer. Adán y Eva, eso era todo lo que existía. Cuando Dios hizo a Adán, hizo uno. Igual, solo hizo una Eva. Eso es todo, no había otros. Él no hizo ni 3, ni 4, ni 8. Y digo más números por si las dudas. No hizo nada más, hizo uno y uno. No había alternativa. Esa fue la intención de Dios en el principio. En el principio vemos la intención de Dios. Un hombre, una mujer. Puede ver que para Adán y Eva no era factible, no era una opción. Es una unión indisoluble que no se puede separar. Era imposible. ¿Por qué era imposible? Porque no había otra Eva, porque no había otro Adán. Hizo uno. Lo segundo que nos deja ver el pasaje en el verso 7 de nuestra lectura. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Aleluya. Y por esto dejará. Por esto dejará. Cómo me encanta ese pasaje, hermanos. Aquí está citando Génesis capítulo 2, verso 24. Dejará a padre y madre. La palabra clave aquí es unirse. Unirse, esa palabra unirse significa un vínculo que no puede ser roto. Es una palabra que se usa para pegamento. En hebreo es la misma palabra que se usa para pegamento. Significa estar pegado. Yo puedo decir, hermanos, felizmente, que he estado pegado a mi esposa por 25 años y ha sido la mejor pega que he podido tener en mi vida. Gracias a Dios por su misericordia. Eso significa el vínculo. Significa unirse. Es un vínculo que no se puede ser roto. Es una palabra que se usa para pegamento. Son dos corazones que están totalmente comprometidos con buscarse el uno con el otro. Si usted está pensando en casarse o si su matrimonio está en problemas, usted tiene que traer el pensamiento de Dios a su matrimonio y preguntarse esta palabra.
si está este vínculo. Son dos corazones que están totalmente comprometidos. Mi corazón está comprometido con buscar al otro. Y eso es algo que yo hago. Yo busco al otro. Ella busca a él busca a ella. Dos corazones pegados, hermano, eso significa dos corazones pegados en mente. Dos corazones pegados en voluntad. Dos corazones pegados en emoción. La palabra hebrea para matrimonio es keruchim. Básicamente significa consagración o santificación. Santificación significa pertenece a Dios. Cuando un judío decía esto es keruchim, quería decir esto es apartado para Dios, rendido a Dios. Y esa es la palabra para matrimonio. O sea, el matrimonio es una consagración de dos personas, la una para con la otra. Un matrimonio es eso. Eso debe significar el matrimonio. Es una consagración. Yo consagro mi vida para la otra persona. Una consagración que dice: estoy totalmente separado, totalmente consagrado, totalmente apartado para ti. Aleluya. ¿No le parece a usted romántico? No es para suspirar y llorar, oír las palabras de Dios, de lo que significaba en el huerto la palabra matrimonio. Es una unión cuya devoción es total, la una con la otra, que se vuelve en posición personal de la otra persona. Esa es la razón por la que Pablo dice que usted no se pertenece a usted mismo, que cuando usted se casa ya usted le pertenece a otros. Eso dice 1 Corintios capítulo 7, que usted le pertenece a su cónyuge y su cónyuge le pertenece a usted. Entonces, hermanos, número uno, un hombre, uno, una mujer, uno. Eso es matrimonio. Ya no son dos, son uno. Es un vínculo fuerte. Es un vínculo que la palabra que se usa ahí, hermanos, la palabra clave aquí es unirse. Es un vínculo que no puede ser roto. Ese vínculo es la misma palabra que se usa para pegamento. Es un vínculo fuerte. Número 2, eso es un matrimonio. Y número 3 está en el versículo 8 de Marcos 10. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno. Los dos serán una sola carne. Uno es el número indivisible. Ya no son dos. Cuando llegamos al matrimonio, hermanos, ya no somos dos, hermanas, ya no van a ser dos, serán uno. Ya no son dos, usted no puede separarlos. ¿Qué significa? Un matrimonio es una carne. O sea, hermanos, para que me sigan, desde el punto de vista de Dios, Dios no mira a dos, mira a uno. Cuando Dios observa mi matrimonio, no ve a Edgar ni a Candy, no ve dos, ve uno. Los dos serán una sola carne, uno. Son una mente, son uno en metas. Uno en metas. Y aquí, hermanos, para que los que no se han casado piensen si la persona que usted escoge, hermana, joven, es cierto que usted va a escoger al líder que va a ser cabeza de su vida, cabeza de su hogar. Es usted, hermana, la que va a decidir quién va a ser la autoridad
sobre su casa. Usted tiene que saber que esa persona, hermanos, tiene que ser una sola. ¿Qué significa esto, hermanos? Que lleva un pensamiento juntos, que son la misma meta, juntan sus vidas para con una sola meta, en dirección, en una sola dirección. Ya no hay dos direcciones, ya no hay dos rumbos distintos, se convierten en uno solo. En sentimiento, no hay sentimiento para nadie más, mi sentimiento es para ella. Son uno en voluntad. En últimas, esto es unidad. ¿Por qué los matrimonios tienen problemas? Porque no piensan igual, porque no caminan juntos, tienen deseos diferentes. Y cuando llega el matrimonio hacen una sociedad y no hacen un pacto. Y una sociedad se quiebra con letras minuditas cuando el negocio no produce, cuando esto no resulte, cuando las finanzas no lleguen. Se quiebra ese pacto, se quiebra ese negocio y hasta ahí llegó la sociedad. Pero un pacto permanece hasta la muerte. Y eso es lo que tiene que haber en la intención de un matrimonio. Y eso es lo que tiene que gobernar la palabra de Dios. ¿Por qué pelean los esposos, mujer y hombre? ¿Por qué pelean? Yo quiero, yo pienso, yo. Y es un yo para arriba y un yo para abajo. Y Dios dice, los dos serán uno. Los dos serán uno. Ese es el principio del matrimonio. Son una mente, son uno en metas, uno en dirección, en sentimiento, son uno en voluntad y en últimas, en unidad. Cuando un matrimonio se rompe, es partir por la mitad a una persona. ¿Y la mitad de alguien qué es? Nada. Por eso, hermanos, el divorcio causa dolor. El divorcio viene totalmente contra la voluntad de nuestro Dios, de lo que Dios planeó, de lo que Dios hizo. Por eso la iglesia no creemos en el divorcio. Más adelante voy a hablar más de esta situación del divorcio dentro de la iglesia, pero ahora quiero enfocarme específicamente y traer esta palabra de aliento, de dirección, para que abramos nuestros ojos, nuestros oídos espirituales y que usted y yo podamos escuchar a Dios y decir, Dios está en esta relación. ¿Está Dios gobernando en mi casa? ¿Está Dios obrando? ¿Estoy yo obedeciendo la palabra de Dios, que Dios instituyó el matrimonio y dio las ordenanzas de cómo debería ser el matrimonio? A mí, en lo personal, me conmueve mucho, me llena. Es como una fuente que desciende del cielo para mí. Entender que el matrimonio en última instancia no tiene nada que ver con nosotros. Que el matrimonio en última instancia tiene que ver con Dios. El matrimonio. Cuando yo hago cursos prematrimoniales o cuando le pregunto a los jóvenes que se acercan a mí y quieren casarse, siempre comienzo con una pregunta. Y quizás hoy me voy a delatar y peor porque voy a salir hasta por internet y esto va a quedar guardado. Y me estoy cortando yo solo. Pero siempre les pregunto, ¿por qué se quiere casar? ¿Sí? ¿Por qué se quiere casar? Y cuando yo oigo yo pienso, yo quiero, yo hago, yo sueño, y no meten a Dios. Él me completa, ella me llena. Es él, yo. Y yo les puedo decir desde ya, entonces, usted está comenzando mal su noviazgo, usted está comenzando mal su matrimonio, y es por eso que hay tantos problemas en la familia.
Porque el matrimonio, en última instancia, no tiene que ver con dos, tiene que ver con Dios. Y Dios mira el matrimonio como uno solo. En tercer lugar, hermanos, yo quiero que vean conmigo el verso 8. Y sé que me estoy alargando, pero es importante. Quiero terminar esta parte. No puedo profundizar mucho, pero quiero dejar estos 4 puntos. Voy por el tercero. Verso 8. Dice, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino uno. Una sola carne. Uno, hermanos, sola carne es lo que estamos viendo. Y el número 4, en el verso 9, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Separe. La palabra ahí es comiso. Significa divorcio. Eso está en 1 Corintios 7:8, la misma palabra. Cuando Dios une, no se divorcien. Ser unas los juntó, es para que no se divorcien, es para que sean uno. He escuchado a personas decir, bueno, Dios no nos juntó, mejor separémonos. Es una expresión o un pensamiento. Ese pensamiento, esa expresión es violar lo que Dios dice en este pasaje. El texto nos dice de cómo se están mirando el uno al otro. El texto dice o habla o está hablando, yo hago los matrimonios, por tanto no los separen. Si usted está casado, déjeme decirle que Dios dice en su palabra que Dios nos juntó y que no tienen que separarse. Esa es una salida, hermanos, que no existe. Es un portillo que a veces el diablo, la religión y la sociedad muestran, pero lo que causa es dolor y tristeza. Es una institución ordenada por Dios. Dios hizo al hombre y a la mujer con la capacidad de complementarse el uno al otro. Y se une con la capacidad de disfrutar. Se une con la capacidad de disfrutar el uno al otro. De estar satisfechos el uno con el otro. El de ser fortalecidos el uno con el otro. Para fortalecer las debilidades del otro. Cada vez que la pareja se junta para disfrutar el compañerismo, el gozo de la amistad y el ser fortalecidos en uno con el otro o el gozo de la relación sexual, están experimentando el milagro de Dios. El milagro que puede amarse de esa manera y entregarse y abandonarse el uno con el otro en la plenitud de una relación verdadera. Eso es un acto de ser, como dice el versículo que acabamos de leer, los dos serán una sola carne. Cada vez que se destruye un matrimonio, se destruye algo que Dios hizo. Si usted destruye un matrimonio, está destruyendo algo que Dios hizo. Si un hombre se mete en un matrimonio y divide un matrimonio, o una mujer divide un matrimonio, está dividiendo, está destruyendo algo que Dios hizo. Entonces lo que Jesús hace es llevarnos al principio. Lo que hace es decir lo que Dios dice, lo que la Biblia dice. Y yo les digo, a la luz de las Escrituras, es Dios quien gobierna su matrimonio. Es Dios quien gobierna en su hogar y en su vida. Son los principios divinos que gobiernan tus decisiones, tus sentimientos y tus emociones. Estamos siendo gobernados por la palabra de Dios
¿O estamos siendo gobernados por la influencia de la sociedad, de lo que la mayoría piensa y hace? ¿O permitimos el principio divino? Dios hizo el matrimonio y Dios dice cómo debe ser el matrimonio. La próxima semana vamos a continuar hablando sobre Marcos y vamos a seguir profundizando. Pero espero que estas palabras, hermanos, sean edificantes en este tiempo donde vivimos una epidemia increíble de divorcios. Donde aún cuando los dos, mujer y hombre, están debajo de un techo, no son uno, no son una carne, y Dios nos está gobernando. Dios puede y quiere salvar tu matrimonio. Dios puede y quiere que tu matrimonio tiene un solo propósito, y es darle toda la gloria a Dios. ¿Se quiere casar? Si usted está diciendo, yo quiero casarme, está pensando en que usted va a vivir para la gloria de Dios. Si usted se quiere divorciar, usted quiere destruir algo que Dios hizo. Pero si su matrimonio no funciona, pregúntese, ¿están los fundamentos bíblicos gobernando en este matrimonio? ¿Está la palabra de Dios gobernando en esta casa? Hay salvación para su matrimonio. Hay salvación para su corazón. Usted puede decir, yo estoy herida, ya no siento amor, yo quiero abandonar este barco. Y es comprensible, hermana. Es comprensible, varón. Yo te entiendo, pero Dios no te da la razón. Usted no llegó al matrimonio para ser feliz. Usted llega al matrimonio para cumplir el propósito de Dios. Cuando usted llega al matrimonio para ser feliz, se aleja totalmente de lo que Dios quiere. ¿Y sabe qué es lo irónico? Que cuando nuestro matrimonio glorifica a Dios y permitimos que Dios entre y gobierne, entonces cuando nuestro matrimonio es feliz. Cuando era niño cantábamos un coro en nuestra iglesia que decía, solo Dios hace al hombre feliz. Yo quiero que usted hoy, si puede inclinar su rostro y puede pensar un segundo, solo Dios me hace feliz. Dios quiere hacerte feliz. Dios quiere que su matrimonio sea feliz. Dios quiere que su hogar sea feliz. Dios quiere sanar a este mundo de esta epidemia de divorcios que se ha metido aún dentro de la iglesia, y se ha metido porque no hay discipulado, se ha metido porque no hay Biblia, se ha metido porque el diablo nos ha distraído con un montón de cosas. Pero lo que Dios quiere es que traigamos los principios. En Iglesia Berea, Dios comienza a gobernar nuestras familias en el nombre de Jesús. Padre, gracias por cada oyente en este tiempo que es mundial de prueba. Viene crisis económica, viene crisis, algunos perderemos seres amados. Lo que viene, Señor, es muy duro a nuestra nación. Y aunque hoy quizás el tema no tenga nada que ver con lo que estamos viviendo, hay un principio que hemos estado repitiendo y repitiendo. Es un tiempo para volverse a Dios. Un tiempo para entregarse a Dios y permitir que Dios gobierne nuestras vidas. Quizás tú estés divorciado y tengas ese dolor y esa tristeza de por qué fallé, si di todo, si entregué todo. Y lo que yo te pregunto es, ¿y Dios dónde estaba? ¿Y los principios bíblicos dónde estaban? Fallamos porque le damos la espalda a Dios. Y ahí donde estamos, hermanos, donde quiera que se encuentre, en su sala, en su cuarto, en la habitación que estés, amigo, si estás en desolación, en tristeza, en derrota, si estás en agonía, la pregunta es, ¿le he dado la espalda a Dios? ¿Dios no está gobernando tu vida? Hoy tú puedes volverte a Dios. Hoy tú puedes volver tu rostro a Dios.
Y puedes clamar por su auxilio, puedes clamar por su socorro, porque Él está vivo, Él reina, Él es el Señor, se llama Jesús de Nazaret. Y Él es el que sostiene tu familia. Señor, bendecimos cada hogar, cada matrimonio de Berea. Levantamos un muro de Dios sobre cada familia y declaramos que el poder de Dios se manifiesta sobre toda nuestra congregación y sobre ti que estás oyendo esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente.